Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a otro nuevo encuentro webinar de la Sociedad Argentina de Infectología en nuestro inusual día de los días martes, el horario tradicional de las 18. Vamos a darle la bienvenida progresivamente a nuestros compañeros de hoy, que serán testigos de camino en esta charla, Analía, Ricardo y Gabriela. Un día inusual para una temática, bueno, que tiene que ver con el COVID y no. Tiene que ver con el COVID en lo que hace a herramientas, sistemas, equipos de trabajo, tesón, tiempo y esfuerzo. Tiene que ver con el sarampión. Tiene que ver con una estrategia sanitaria que se inició en el país desde hace más de 25 años. Y esto habla, antes que nada, lo primero, te veo ahí, Ricardo, peinás canas como yo, habla antes que nada de una sucesión de distintos gobiernos, habla antes que nada, ahí la vemos a Analía, de una estrategia pensada cuando muchos de nosotros no trabajaban de lo que trabajamos ahora, muchos de nosotros estábamos en otros lugares, donde muchos de nosotros no éramos los que empezaron. Quiero decir, hubo gente antes que pensó en esto que tiene la Argentina hoy. ¿Y qué tiene la Argentina hoy? Ya lo dirán mejor los colegas médicos. Hace 3 meses que no hay sarampión. Y ustedes dirán, ¿esa es la noticia? ¿Les parece poco? Más de 25 años tardamos para esto. Y lo bueno de la noticia es que, como ocurre con las cosas más lindas de la vida, se tardan mucho en construir y por eso valen tanto, pero se destruyen muy rápido. Así que para ser conscientes de lo que tenemos, ser conscientes de lo que logramos, para que nos cuenten cómo lo hicimos en estas cosas que siempre decimos que somos los peores, que nada nos sale mal, que no servimos para nada, bueno, todo eso que ustedes suelen escuchar muy seguido, van a tener una refutación científica hoy en este encuentro. Por eso, con enorme alegría, creo que se me nota, recibo a Ricardo, a Analía y a Gabriela. Después de ustedes tres, va a haber un espacio para las preguntas. Buenas tardes a todos. Comiencen, por favor. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Para mí es una alegría poder compartir con ustedes esta charla. En realidad, lo que yo voy a compartir es la importancia de no perder el estado, de mantener y de tener el estado libre de sarampión, un país con un estado libre de sarampión. Primero voy a intentar compartir mi presentación. Mi nombre es Analía Miquetiuk, yo soy la directora de la Dirección Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles del Ministerio de Salud de la Nación, y tuve el placer de empezar a trabajar en esta dirección en febrero de este año. Cuando nosotros estábamos el año pasado en la Sociedad Argentina de Infectología, con Ricardo, con Gabriela, teníamos como un objetivo de trabajo ayudar a controlar este brote de sarampión, en donde decíamos que un caso era un brote, porque el país estaba libre de sarampión. Es un país que adquirió el estado libre de sarampión hace años, y nuestro desafío es mantener a este país libre de circulación de sarampión endémica. ¿Y eso por qué? Porque el sarampión es muy contagioso, es una enfermedad que se transmite por vía respiratoria de persona a persona, que cada persona infectada puede contagiar a 9 o 10 de su alrededor, a 9 de 10 personas que hay alrededor de ellos, contagia antes y después del exantema, y persiste en el ambiente hasta 2 horas después que se fue el paciente del consultorio. Y puede ser grave, no solamente el sarampión es una enfermedad exantemática de la infancia, que es una de las, concepciones erróneas que tenemos en la sociedad, y que es una exantemática de la infancia y nada más, sino que puede tener complicaciones clínicas, complicaciones en forma de respiratorias, neurológicas, púrpura trombocitopénica, miocarditis, sobreinfecciones bacterianas, puede desencadenar la muerte en uno
a 3 cada 1000 personas con sarampión pueden morirse por complicaciones respiratorias y neurológicas, y además puede dar a largo plazo la panencefalitis esclerosante subaguda, que es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central, que quizás no la vemos en agudo cuando el paciente tiene sarampión, sino que 7 años después, 11 años después, estas panencefalitis pueden ser causa de consulta médica y de invalidez. Como bien dijo Diego al inicio de esto, este trabajo comenzó hace muchos, muchos años. El último caso de sarampión endémico en Argentina fue en el año 2000. En la región, el último caso fue en Venezuela, en el año 2002. Y en el año 2009 fueron los últimos casos endémicos de rubiola y el síndrome de rubiola congénito en Argentina. Y esto es importante porque fueron eliminados de la región ya varias enfermedades, la viruela en el año 71, la polio en el 94, y en el año 2016 se determinó que la región de las Américas estaba libre de sarampión, rubiola y síndrome de rubiola congénito. ¿Esto es un trabajo que termina con la eliminación? No, esto es un trabajo que hay que continuarlo, es un trabajo que se continúa con la vigilancia y la prevención, porque si bien la región quedó libre de enfermedad en el 2019, esto es una amenaza constante. Y tenemos el problema de las dos, digamos, límites de la sociedad, los muy, muy ricos y los muy, muy pobres, los antivacunas y los que no acceden a la vacuna. Es como que el problema del acceso a la vacunación y el problema del éxito de la vacunación, que es víctima de su éxito, hace que el sarampión quede en el olvido, y en muchas regiones ricas del mundo y en muchas regiones pobres, unas por olvido, otras por falta de recursos, hace que esta enfermedad vuelva a ser una amenaza. Y entonces podemos ver este mapa del mundo, en donde vemos que muy, muy oscuros son los que tienen mucha densidad de casos, y yendo a los más claros, quienes tienen menos densidad. Y si bien nuestro país actualmente está libre de enfermedad, libre de circulación endémica, tiene la amenaza de la entrada de la enfermedad por otros países que tienen más densidad de población, y que de eso después va a hablar seguramente Gabriela. Fíjense, desde 2018 al 2020, cómo la densidad de los casos confirmados de sarampión fue aumentando en las Américas, y bueno, nosotros por suerte en Argentina, con un trabajo mancomunado de las sociedades científicas, de los movimientos sociales, del ministerio, liderados por el Ministerio de Salud de la Nación, en donde pudimos armar una estrategia de Argentina Unida contra el sarampión, en donde pudimos trabajar articuladamente con los distintos ministerios del gobierno nacional, con las jefas y jefes de los programas de inmunizaciones, con las distintas jurisdicciones, con la vigilancia epidemiológica a nivel nacional, con las sociedades científicas, hasta a través de la repercusión en los medios y en los médicos del problema que significaba tener casos de sarampión endémico. Pudimos, de la compra de las vacunas, a través de la compra de las vacunas y la distribución de las vacunas en las zonas donde eran necesarias, pudimos controlar este brote que comenzó en el año 2019 y lo pudimos dar por terminado. De eso va a hablar Gabriela Elbert, porque esto merece que un país sea considerado libre de una enfermedad, es una responsabilidad que debemos sostenerla. Para esto hay que garantizar el acceso universal a la vacunación, fortalecer la capacidad de los sistemas de vigilancia, desarrollar una capacidad nacional operativa. Para eso está la Comisión Nacional, que después Ricardo nos va a hablar más en detalle, y establecer los mecanismos para brindar una respuesta rápida frente a brotes y casos importados.
Así que bueno, los dejo en compañía de Ricardo y Gabriela, que van a hablar más en detalle de todos estos temas que yo hablé. Esto es un trabajo continuo, esto no se terminó, esto recién empieza, pero es permanentemente recién empieza, porque las acciones de vigilancia y de vacunación deben ser sostenidas en el tiempo para poder controlar esta enfermedad que, como vimos, en nuestra región está controlada, pero en el mundo no. Así que, Ricardo, voy a salir de mi pantalla compartida y te doy la palabra a vos. Bárbaro, Analía, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Eh, Como decía Diego, él hablaba de 25 años. Bueno, yo viví ya la primera de las campañas allá en el 93 y 94, ya desde la Sociedad Argentina de Infectología. Así que ustedes, Gaby y Analía, son muy chicas, pero bueno, yo tengo cerca de 30 años ya en esto de las vacunas y ya desde el año 93 hemos estado participando no solamente de vacunación antigripal también con el doctor Estambulián, sino también desde la SADI apoyando las campañas de vacunación. Así que voy a, si me permiten un segundo, a compartir mi pantalla. Así puedo comentarles un poco cuál es esta experiencia desde la Comisión, la Sociedad Argentina de Infectología, así como también la Sociedad Argentina de Pediatría, la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica y otras sociedades científicas. Participamos dentro de varias comisiones y voy a mencionarles cuáles son las diferentes comisiones que tiene el Ministerio de Salud en el área específicamente de enfermedades inmunoprevenibles. El tema de hoy es la Comisión Nacional, que tiene este nombre un poco largo, Comisión Nacional para la Certificación de la Eliminación de la Circulación Endémica del sarampión, la rubiola y el síndrome de rubiola congénito. Hoy nos encuentra el sarampión. Gabriela seguramente va a comentar los muy poquitos casos que tuvimos de rubiola también en el brote de este último año, 2019-2020, pero realmente la problemática de este año y el tema que nos va a ocupar hoy es el tema del sarampión. Otras de las comisiones, fíjense el que dentro de la participación, simplemente para mostrarles que también tenemos una Comisión Nacional de Inmunizaciones. Entonces, aquí tenemos las 4 comisiones nacionales que están formadas dentro y que dependen de la potestad y de la dirigencia desde la DICEI, o sea, la Dirección Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles. O sea, estas comisiones estamos funcionando de alguna forma a punto de partida dentro del Ministerio de Salud Pública en la órbita de la DICEI, ¿sí? Y entonces, la madre de ella, si quieren, es la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que está presidida por la doctora Mirta Roses, la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas, o CONASEVA, que tiene muy importante con todo el manejo de la farmacovigilancia, toda la evaluación de los ESAVIS, o sea, los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación, que regularmente todos estos ESAVIS que cada uno de nosotros notificamos, recuerden el rol que tenemos nosotros como médicos de hacer notificación y la importancia que tiene la farmacovigilancia en la vida de cualquier producto farmacéutico, incluidas las vacunas, la famosa fase 4 de los productos, de los productos farmacéuticos. La Comisión Nacional para la Certificación, la que tenemos que presentar un poquito más en detalle ahora, y también tenemos la Comisión Nacional de Erradicación de la Polio y el Plan de Contención de los Poliovirus Salvajes en los Laboratorios. Básicamente, esta es la que antiguamente era la Comisión Nacional de Erradicación de la Polio, que después, a punto de partida del switch del 2016, y sobre todo la importancia que tiene a partir de este año también el hecho de erradicar no solamente a los poliovirus salvajes, sino a todos los poliovirus, incluidos también los polios relacionados a la vacuna Sabin.
no nos olvidemos que la vacuna Sabin, si bien en forma muy infrecuente, también tiene posibilidades de generar parálisis y entonces para eliminar completamente la enfermedad poliomielitis tenemos que erradicar todos los polios, incluidos los polios relacionados a Sabin. Entonces, ¿cuál es la historia que tiene la Comisión Nacional para la Certificación de la Eliminación de la Circulación Endémica del Sarampión, la rubiola y el síndrome de rubiola congénito? Todo surge a punto de partida de los compromisos que hace nuestro país a partir de este siglo, principios de este siglo, en la meta de eliminación de la enfermedad. Entonces, estas metas que nacen allá por el año 94, como sí se mencionó en la presentación o que mencionó Analía, tienen una serie de pasos que a partir de la implementación de los programas de vigilancia intensificadas, la consolidación de las metas de eliminación a través de las campañas nacionales de seguimiento. Recuerden que cada 4 años más o menos se hace una campaña de seguimiento en chicos de 1 a 4 años. La última nos tocó en el año 2018, que afortunadamente tuvo una muy buena cobertura, lo que creemos nosotros que permitió de alguna forma que el brote de sarampión de este año y del año pasado no se haya diseminado al resto del país. Entonces, la importancia que tienen estas campañas, todas estas acciones que son de alguna forma nucleadas dentro de las recomendaciones de la Comisión Nacional, fueron sugeridas ya desde la OPS a partir de la 27ª Conferencia Sanitaria Panamericana. ¿Cuáles entonces las responsabilidades que tiene esta comisión, que como vieron se formó ya a partir del año 2011? El análisis de la información obtenida a través de la DISEIS, qué sensible que es este botón, en el carácter de, como yo les decía, todas estas comisiones tienen, están regidas desde la DISEI y somos de alguna forma dentro de la comisión, la rectoría está a punto de partida de la DISEI. Tenemos que hacer de alguna forma hacer un seguimiento del cumplimiento de los indicadores, básicamente los 2 indicadores más importantes, la cobertura vacunal y la vigilancia epidemiológica. Recuerden que es la vigilancia epidemiológica de las enfermedades febriles exantemáticas. Ya vamos a ver cuando Gaby nos muestre el trabajo y la cantidad de reportes y de notificaciones que tuvieron que ser analizados. Y estos indicadores son muy importantes como para poder finalmente establecer de que Argentina está libre de la enfermedad. También evaluamos el tema de la relación de riesgo y efectividad de las vacunas, es otro de nuestras responsabilidades. Hoy tenemos vacuna triple viral, también tuvimos en un momento vacuna doble viral para la campaña. Hay algunas características diferentes entre las diferentes vacunas triples virales, entonces eso en algún momento, no sé si se acuerdan, a fines del siglo pasado, ya unos 20 años atrás, habíamos tenido algunas recomendaciones que hizo la Comisión para no utilizar algunas vacunas triple virales que son un poco más reactogénicas que otras, para ponerles algunos ejemplos de la labor que hemos hecho todos estos años. Bueno, el aspecto de confidencialidad también es un aspecto que no es menor y tenemos que tener al menos 4 reuniones por año, que ya van a ver que hemos pasado mucho más, sobre todo con el tema de los brotes. Así que bueno, este es un poquito el motivo. Nosotros desde la SADI queríamos de alguna forma mostrar toda esta rectoría que tienen estas comisiones y cómo la DISEI y el Ministerio de Salud han generado y la importancia que tiene todo este trabajo para que bueno, las vacunas en definitiva lleguen a las personas en forma efectiva y segura y con equidad. Así que yo quiero agradecerles también a la DISEI
por la confianza que le dan a la comisión y también por la libertad y la transparencia en la transmisión de los datos y por supuesto también en aceptar las recomendaciones de nuestra comisión. Así que muchas gracias Analía y Gaby y felicitaciones también ya desde ahora por el trabajo que han hecho y te pido por favor Gaby que retomes vos la presentación, así seguimos con esta, mostrando todo este trabajo que hemos estado haciendo. Gracias. ¿Ahí se ve? Sí, Está. presentate. Sí, Bueno, escuchamos muy bien, hola, se te ve muy bien. ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, retomando un poco lo que hablaron, ahora vamos a contar cómo fue contener y poder cortar la circulación viral. Y es como dice el título de la presentación, fue un éxito de trabajo en equipo. Si no hubiéramos trabajado todos los equipos, principalmente los equipos de terreno, los municipios coordinados por las regiones sanitarias, en el caso de la provincia de Buenos Aires y el nivel provincial, y todos los equipos de la ciudad de Buenos Aires, nada hubiera sido posible, digamos. Así que yo creo que el éxito fue justamente el trabajo en equipo. Para contarles un poco, como retomando lo que venían diciendo Ricardo y Analía, desde que se eliminó la circulación endémica del sarampión en el año 2000, hubo casos, no es que no hubo casos, ni hubo, como dijo Ana, que un caso en este contexto es un brote. Sí tuvimos casos o brotes, y brotes un poquito más grandes, tuvimos un brote con 17 casos en el año 2010, después del Mundial de Sudáfrica. En el año 2018 hubo 14 casos. Hubo, no es que no tuvimos, pero siempre fueron relacionados a importaciones y brotes que más no tan extensos como el que tuvimos ahora, que fue el brote más importante desde que logramos eliminar la circulación endémica en el año 2000. Para que se hagan una idea, hasta hemos tenido menos de 50 casos hasta que empezó este brote, y del brote en sí son casi 180 casos. Entonces este brote empezó en la semana 33, como ven acá, la barrita, esta primera barrita, las barras rojas acá son casos importados. Fueron una pareja que estuvo en Brasil, y después de eso, 2 semanas después, recuerden el periodo de incubación, cuando uno empieza a ver casos secundarios es después justamente de alrededor de 10 días en adelante, de 7 a 21 empieza uno a ver casos. Y ahí empezaron a haber casos que no tenían antecedentes de viaje, que no podíamos vincularlo con ningún otro caso. Empezaron primero, fueron 3 casos, y de ahí en más, como ven, al mes se dispararon la cantidad de casos. En el año 2019 fueron hasta ahora 119 casos, y en el año 2020 61. En realidad ahora tenemos un caso nuevo importado, por eso son 61. ¿Y por qué digo hasta ahora? Porque parte de poder cerrar este brote es estudiar absolutamente todos los casos que se notificaron. Y cuando se notifican casos que no son estudiados adecuadamente por laboratorio, o sea que no se le toma la muestra y no se puede descartar el sarampión por laboratorio, pero sí fue un niño o un adulto que tuvo fiebre y exantema y no tenemos más información, lamentablemente, por más que sepamos que eso no corresponde a sarampión, debemos contarlo y considerarlo sarampión. Por eso digo que por ahí llegar a tener un poquito más de casos. De todos los casos, que son estos casos que vemos acá confirmados por clínica, los 12 casos confirmados por clínica, puede ser que algún otro más sumemos confirmado por clínica por falta de datos. Pero lo que sí es importante es que la gran mayoría de casos se confirmaron por laboratorio o bien por nexo, o sea, por estar vinculados directamente con un caso confirmado. Lo que no sucedía desde el año 99 es tener muertos por sarampión. Y este brote nos dejó una mujer de 50 años que falleció consecuencia del sarampión. Era una mujer inmunosuprimida, trasplantada,
que ni siquiera presentó el cuadro exantema, pero sí se presentó con un cuadro de encefalitis y tenía la PCR positiva para sarampión, serología positiva para sarampión, y se pudo encontrar el virus durante mucho tiempo. 22% de los casos requirió internación. Y lo otro importante en esta curva, fíjense que en la semana epidemiológica 12, que corresponde al 19, fueron los últimos 2 casos que se confirmaron en el partido de Seiza. Acá van a ver los lugares donde estuvieron los casos. Los casos empezaron en la ciudad de Buenos Aires y en el partido de Vicente López, fue uno de los primeros casos que estuvimos. Como los primeros casos fueron niños, inmediatamente se tomó la decisión, fueron 3 casos en niños, se tomó la decisión de bajar la edad de vacunación a 6 a 11 y dar, ya adelantándome un poquito también a las acciones, recuperar la dosis de campaña, de la campaña 2018 en aquellos niños que no la habían recibido. Estos son medidas que se toman como contención de brote y son medidas extraordinarias, no son medidas que uno tenga que sostener en el tiempo. Todos los casos del brote se concentraron en la ciudad de Buenos Aires y en el área metropolitana, en las regiones Quinta, que es la zona norte, en la Sexta, la zona sur, en la 12, que es La Matanza, y en la Séptima, que es la zona oeste. La mayor cantidad de casos, que lo van a ver en la siguiente diapositiva, estuvieron en la región séptima, en principalmente Merlo y Moreno y Ituzaingó. En realidad fueron muy poquitos casos, todos limitados a una única familia, no hubo circulación viral en Ituzaingó, y esta familia, uno de los miembros de la familia adquirió la infección en la ciudad de Buenos Aires. Pero sí podemos decir que en Merlo y Moreno hubo circulación viral. Después de la región séptima, la siguiente región más afectada fue la quinta, la zona norte, en el partido de San Martín, con una tasa de incidencia de 3 casos cada 100.000 habitantes, seguido por Malvinas Argentinas. La región sexta, que fueron donde estuvieron los últimos casos del brote, La Matanza con una tasa de incidencia de 0,96 y la ciudad de Buenos Aires con una tasa de incidencia de 1,14. Pero fíjense que si bien los casos estuvieron en toda la zona norte, los últimos casos, que son estos en rojo, estuvieron en la zona sur del área metropolitana. Los más afectados de este brote fueron los niños. Fíjense, como siempre, en todos los brotes de sarampión, los más afectados son los niños, los menores de 1 año, y por esto fueron que se tomaron las medidas de bajar la edad de vacunación entre los 6 y 11 meses, dar esa dosis que se llama dosis 0. Los niños de 1 año y los de 2 a 4 años fueron donde tuvieron las mayores tasas y la mayor cantidad de casos. Pero también tuvimos muchos casos en adultos. Cuando uno mira la internación, no solo se internaron los niños, aunque sí fueron afectados, pero también tuvimos casos de internación en el grupo de adultos. 10 casos en mayores de 20 años. Las causas de internación principalmente fueron respiratorias, mal estado general o motivos sociales. Y tuvimos un caso, un caso importado, uno de los últimos casos del año, que fue importado, estaba coinfectado con COVID. En realidad se internó, se pensó que era un cuadro de rash, de brote de exantema por COVID, y como tenía fiebre se estudió para sarampión, que es lo que corresponde, y pudimos encontrar tanto en sangre, la IgM, como en las muestras de hisopado y de orina, el virus sarampión. Incluso determinar el genotipo, o sea, qué tipo de virus es, para poder saber de dónde viene. Respecto a la vacunación, que también es lo que se espera en todos los brotes, prácticamente el 90% de los casos no estaba vacunado o tenía esquema incompleto. El 77% no estaban vacunados, 11% tenían esquema incompleto, en 4% de los casos no tuvimos datos y solamente 8% de los casos tenían 2 dosis de vacuna después del año. Y cuando uno mira la curva epidémica para ver cómo estuvo la notificación,
esto es principio del año 2019, se venía notificando relativamente poco, pero después acá tuvimos unos casos importados previamente, que son los que se ven acá en rojito, pero después de la semana 33, que fue cuando aparecieron los primeros casos, fíjense cómo se dispara la notificación, aumentan muchísimo las sospechas de sarampión. Todo esto que está en verde son casos descartados, los rojos fueron los confirmados. Y estos grises son los que yo les decía, que ya en realidad ahora es mucho menos estos grises, pero que todavía puede ser que encontremos alguno confirmado por clínica. Son casos que estamos buscando y más información para poder terminar de clasificarlos. Y esto es importante remarcar de por qué todos los casos deben ser notificados y deben ser estudiados por laboratorio para poder llegar a una conclusión final y no que terminemos confirmando por clínica los casos. Entonces, como decíamos, el secreto fue el trabajo en equipo y en todas las áreas. Así como dijo Analía, dentro del plan de acción para poder sostener, que tiene 4 ejes, uno de los ejes es la vacunación, otro de los ejes es la vigilancia epidemiológica, otro de los ejes era las comisiones, o sea, la capacidad nacional operativa, y otro de los ejes la respuesta rápida. Y eso es lo que uno hace cuando uno tiene un brote de sarampión. Entonces, la vacunación, en este brote, fue entender que la vacunación es una política de Estado, asegurar que todos los niños tuvieran las dosis que le corresponden al año y a los 5 años al ingreso escolar por calendario, asegurar que los niños que no habían recibido la dosis de la campaña de seguimiento que se hizo en el año 2018, que son los niños de 1 a 4 años, tuvieran esa segunda dosis para no tener que llegar solo con una dosis hasta que cumplan 5 años. Esto se hizo solamente en las áreas de brote, o sea, darle esta segunda oportunidad a los niños de 1 a 4 años y proteger a los más chiquitos, de 6 a 11 meses. Menores de 6 meses no podemos indicar la vacuna. Para todas estas acciones de vacunación se adquirieron prácticamente 8 millones de dosis de vacuna doble viral adicionales a las vacunas de calendario, que es la triple viral. La vigilancia es el secreto, tenemos que notificar, estudiar todos los casos, pero para eso los equipos de salud tienen que estar capacitados, tienen que saber cómo se notifica, tienen que saber cómo actuar, cómo responder rápidamente ante toda esta situación. Se revisaron los algoritmos, se revisaron todos los mecanismos de derivación de muestras para asegurarnos que todos los laboratorios tuvieran los reactivos y que pudieran llegar a un resultado. El tema de comunicación fue fundamental, todo el tiempo se estuvieron difundiendo alertas, realizando actualizaciones, gacetillas de prensa, se trabajó mucho con redes sociales, con GIF, para los equipos de salud, de cómo notificar y cómo actuar, y para la comunidad, teniendo en cuenta que ahora el tema de redes sociales es fundamental. Y también se trabajó mucho, no solo en áreas de brote, sino también teniendo en cuenta ya que la situación principalmente de Brasil, después de las vacaciones, y que todos los casos que veníamos teniendo importados venían principalmente de Brasil, se trabajó mucho en los puntos de entrada, en asegurar que la gente que trabaja en puntos de entrada esté adecuadamente vacunada, en difundir la importancia de la vacunación en los aeropuertos, en las terminales de cruceros. Y el otro secreto fueron los actores y todas las sociedades científicas, el trabajo coordinado con las jurisdicciones, como ya los dijimos, y con todos los niveles, tanto de terreno como niveles centrales. Se trabajó con educación, con turismo, con transporte, pero principalmente el apoyo de las sociedades científicas en la difusión de la información. Recuerden que les decía que uno de los principales ejes para poder sostener y para poder también en el momento de contener un brote y además para sostener los logros de eliminación son las vacunas, ¿sí? Estas son las dosis de calendario de primera y segunda dosis de triple viral desde el año 2010 al 2019. Y fíjense lo que se viene viendo, que
en los últimos años las coberturas vienen cayendo, ¿sí? Para el año 2019, 83 y 82% de cobertura. Esto necesitamos mejorar las coberturas de vacunación para evitar otra situación similar a la que pasamos del brote, ¿sí? O sea, tenemos que, todos los niños tienen que estar vacunados. Recuerden que les dije que otra de las cosas que se hizo fue vacunar a los niños de 6 a 11 meses y en la dosis de recupero de campaña se dieron prácticamente 150.000 dosis en niños de 6 a 11 meses de la ciudad de Buenos Aires y de las regiones quinta, sexta, séptima y 12 del área de la provincia de Buenos Aires, con una cobertura global del 80,9%. Estas son las dosis aplicadas en los niños de 1 a 4 años como recupero de la dosis de campaña, también 206.000 dosis, y también se aplicaron dosis en adultos y en todas las personas que no tuvieron las 2 dosis recomendadas después de los 5 años, ¿sí? Bueno, hicimos lineamientos de vacunación, lo que les decía de que se trabajó mucho con viajeros, con la difusión en las páginas del ministerio, y el secreto del trabajo en terreno. Se trabajó en forma coordinada, los municipios, tuvimos reuniones prácticamente todas las semanas con los municipios, con el nivel regional, el nivel provincial y el nivel nacional, y se vacunó en terreno muchísimo. Los equipos estuvieron yendo casa por casa para buscar susceptibles, y esto creo que fue el secreto, que la gente veía que estaban los equipos en terreno trabajando y vacunando. Se hicieron capacitaciones, se había hecho ya una capacitación para todo el país en septiembre de cómo responder rápidamente a un brote, y esta misma capacitación se replicó para la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires en febrero de este año, pero ya no solamente para el nivel central, sino para todos los municipios afectados. Se hicieron también talleres para vacunadores eventuales, se trabajó con residentes de las regiones 7 y 12, y la quinta también, donde se capacitó a residentes para poder aumentar la capacidad de vacunadores y poder salir y vacunar masivamente. También se iban a hacer más talleres, pero bueno, llegó la pandemia y no pudimos seguir con los talleres presenciales. Pero como no pudimos seguir con los presenciales, se hizo el curso autoadministrado en la plataforma de OPS, donde también funciona el curso del Programa Ampliado de Inmunizaciones edición 2020 que arrancó ahora. Lo que le decía de trabajar con socios estratégicos, esto fue fundamental porque todas las sociedades científicas firmaron un apoyo a toda la estrategia que se estaba encarando, ayudaron con la difusión, colaboraron con las plataformas, así que este trabajo en conjunto fue fundamental. Pero para que todo esto no vuelva a suceder, no tenemos que olvidarnos de mantener la vigilancia. Si ustedes recuerdan la curva que yo les mostré, se veía perfectamente cómo la sospecha cae ahora en contexto de COVID, ya nadie está pensando en sarampión. Fíjense todo lo que se notificaba y cómo estamos bajita ahora la tasa de notificación. Entonces, eso puede hacer que si llegara a entrar un caso de sarampión, se nos pueda escapar. Entonces es fundamental mantener la vigilancia sensible y todos los casos con fiebre y exantema deben ser notificados, independientemente de la edad del paciente, independientemente de si el paciente tiene o no su esquema de vacunación, porque también puede haber sarampiones modificados, casos de sarampión en pacientes vacunados. Entonces es importante todos los casos con fiebre y exantema notificarse. Cuando uno está ante un caso de fiebre y exantema, lo primero que tiene que hacer es el aislamiento respiratorio. Recuerden, como dijo Analía, que es de las enfermedades más transmisibles que queda en el ambiente, es respiratoria la transmisión. Entonces lo primero que hay que hacer es el aislamiento. Completar la ficha, hacer la notificación y tomar las muestras. Las muestras son suero, orina e hisopado nasofaringio. Esto, cuando uno
hace la notificación, dispara la alarma, ¿sí? Entonces eso hace que inmediatamente el nivel local desate las acciones de control, que vaya al domicilio del paciente, que se haga la vacunación de bloqueo. Recuerden que la vacuna contra el sarampión, aplicada hasta dentro de las 72 horas del contacto, puede actuar como bloqueo en una persona que no tenía la vacuna adecuada. Si esa persona ya está correctamente vacunada, no se le da la vacuna de bloqueo. Hay que evaluar a los contactos, hacer toda la investigación en las instituciones, en las escuelas, en los lugares de trabajo, en los clubes, en cualquier lugar donde haya estado el paciente, hacer las búsquedas activas según dónde estuvo desplazándose el caso, y hacer una vacunación en la zona. Con esto, si uno lo hace rápidamente y ante las sospechas, sin esperar el resultado, cuando el resultado es positivo, uno ya sabe que todo estuvo controlado y evita la diseminación del virus y llegar a tener los brotes como tuvimos ahora. De todas formas, es importante remarcar que nuestro brote fue lo que se llama un brote por goteo. No fue un brote explosivo como pasó, por ejemplo, en Nueva York o como pasó en Brasil, que aparece un caso y de pronto tienen 300, 500 y 1000. Los nuestros fueron al revés, fueron brotes de a poquitito, apareció un caso, otro caso, y generalmente estaban como agrupaditos en familia y no tanto explosión. Eso habla de que nuestra población tiene inmunidad y que los casos fueron específicamente en personas no vacunadas. O sea, el sarampión encontró al susceptible y ahí fue donde se generaron los casos. Por otro lado, decir que este trabajo no termina, como ya se los vengo diciendo a lo largo de la presentación, que si bien tenemos a nuestros equipos locales capacitados que pueden responder rápidamente, tenemos vacunas disponibles, tenemos los vacunatorios abiertos, tenemos los permisos para circular para que la gente vaya a vacunarse, tenemos compromiso de todos los actores de la sociedad, tanto las sociedades científicas, de otros ministerios, dentro del ministerio, de las provincias y de los municipios, pero recuerden que hay mucho sarampión, ese mapa que mostró Analía que estaba todo rojo, eso es mucho sarampión, y principalmente Brasil, que si bien ahora las fronteras están cerradas, para cuando llegue el verano esperemos que podamos salir del país, hay mucho sarampión en Brasil y vamos a volver a tener importaciones. Entonces, para evitarlo necesitamos mejorar nuestras coberturas para que no se vayan acumulando susceptibles, sostener la vacunación, sostener un sistema de vigilancia que sea sensible, que pueda rápidamente responder y contener cualquier caso, y tener en cuenta lo que les decía, esta situación de Brasil y de toda la región. Y ahí terminamos. Bueno, muchas gracias. Muy bien, Gabriela. Muy bien, Analía también. Muy bien, Ricardo. Tenemos una media de 300 espectadores que han seguido y siguen atentamente esta charla. Insisto, en un día desacostumbrado para el horario y los días habituales de nuestros webinars. Les recordamos a todos que esto va a quedar, como siempre, grabado en nuestras redes sociales para que aquel que quiera difundirlo, compartirlo, volver a ver, pueda disponer de este material. Y como también, como cada webinar que realizamos, hay un espacio abierto de preguntas generalmente destinado al personal de la salud mediante nuestra página web. Si les parece, vamos a compartir con ustedes algunas de ellas. Son afortunadamente muchas, pero vamos a empezar con la de Micaela Mancilla. Pregunta si se ha modificado el calendario de vacunas contra el sarampión por los brotes de COVID y en caso afirmativo, ¿cómo sería esa nueva disposición? Bueno, en realidad no se modificó el calendario de vacunación de ninguna vacuna. Lo que nosotros decimos es que a pesar del COVID seguimos vacunando, hicimos distintas estrategias para que la vacunación sea un elemento sostenido del sistema de salud. Tratamos de proteger al personal que trabaja en los vacunatorios que no sea derivado a otras actividades, que los vacunatorios estén abiertos, que se tomen las recomendaciones para tener una vacunación segura, con el distanciamiento social, con el barbijo, con las salas de espera con poca gente, en ambientes ventilados, que entren por
lugares diferentes de donde entran, si están dentro de instituciones, que entren por lugares diferentes donde entran pacientes. Eso es muy importante de remarcar, y por eso agradezco tu pregunta, porque el calendario de vacunación no cambió, no entró en suspenso por el COVID. Lo que sí, como el brote se controló, se cambiaron las normas excepcionales que se habían puesto para controlar el brote. Una vez controlado el brote, Gaby te va a poder dar los detalles, las medidas excepcionales que tomamos la suspendimos por eso, pero no la vacunación del sarampión. La vacunación del sarampión y de las otras vacunas del calendario continúan vigentes y deben ser, desde este lugar nosotros pedimos a todos los que están escuchando que repitan este mensaje, que deben vacunarse los niños y las niñas para todas las vacunas del calendario. Gaby, ¿vos querés decir, o Ricardo quieren decir, cuáles son las medidas que cambiamos? Gaby. Dale, estás silenciada, Gaby. Ahí está. Como dijo Analía, cuando arrancó el brote, que lo que les conté, que empezamos a vacunar a niños de 6 a 11 meses y de 1 a 4 años para recuperar esa dosis de campaña. Al cortar la circulación viral, esta dosis ya no es más necesaria. Simplemente seguimos con el esquema de siempre, que es la dosis del año, del ingreso escolar, y cada 4 años, según cómo se vayan acumulando los susceptibles, esto, ojo, que esto puede suceder que sea antes. Si seguimos con coberturas muy bajas de vacunación, de calendario, puede ser que la campaña la tengamos que hacer antes. ¿Sí? Las campañas de seguimiento se hacen cuando se acumulan susceptibles igual a la cantidad de niños que nacen en un año. Pero si uno viene vacunando muy poquito por calendario, se van a acumular los susceptibles más rápido. ¿Sí? O sea que lo que tenemos que hacer es fortalecer nuestro calendario de vacunación, que es excelente, súper completo, y tenemos que hacer todo lo posible para que todos nuestros niños estén vacunados. Obviamente, lo que no se deja de hacer es vacunar a los que van a viajar al exterior, asegurarnos que los que van a viajar estén correctamente vacunados. ¿Por qué? Sobre todo los adultos muchas veces no recuerdan su vacunación, quizás no recibieron 2 dosis de doble viral, y son los que viajan y después vuelven con sarampión. Así que es muy importante que todos los que van a viajar al exterior chequeen su carnet de vacunación y ante la duda se vacunen. Si no tienen el carnet, se pueden hacer la serología, hacerse una IgG para ver si tienen inmunidad anterior, y si no, se dan la vacuna. No sé si alguno quiere agregar algo más. Diego, permitime no sobre este tema, Gaby, porque sí, yo creo que ya por ese lado me parece que está claro y el calendario de la dosis a los 12 meses y la del ingreso escolar de vacuna triple viral, como eso ya lo hemos mencionado. Yo quiero hacer hincapié, Gaby, porque el trabajo que han hecho desde el punto de vista, no he visto, y me gustaría que digas un poquito la cantidad de casos de enfermedad febril exantemática que fueron analizados, cuántos de ellos vienen con muestra, cuántos no, para que tengamos en cuenta la cantidad de trabajo que han realizado, porque lamentablemente no todas las muestras o no todos los pacientes o todas las notificaciones vienen completas, en realidad la minoría, y la verdad que es un trabajo de tanta, parece realmente un trabajo de hormiga, así que te pido por favor que quiero destacar eso y que lo digas por favor, porque todos los 300 que te estamos escuchando, somos parte de los responsables de notificar y notificar adecuadamente con la cantidad de muestras que tienen que ser analizadas. Para decir que nuestro sistema de vigilancia es sensible, necesitamos tener más de 2 casos notificados cada 100.000 habitantes y además cumplir indicadores de calidad. Para eso, para Argentina, 2 casos cada 100.000 habitantes son más o menos 900 casos por año, ¿sí? Con eso nosotros tendríamos un sistema de vigilancia sensible. Desde el año 2019 hasta ahora se notificaron
casi 6.200 casos sospechosos de sarampión. De esos 6.200 que se notificaron sospechosos, recuerden que se confirmaron 180. O sea que todos los otros casos fueron descartados, salvo algunos muy poquitos que todavía tenemos que terminar de hacer este trabajo de hormiga que dice Ricardo. Para poder descartar un caso, necesitamos que tenga serología negativa desde el 4.º día del brote en adelante. ¿Eso qué significa? Cuando uno está con el paciente que consulta por fiebre y un brote en la piel, el exantema, puede tomarle la muestra para hacerle una IgM y las muestras para PCR, que según los algoritmos del país se pueden guardar, pero si uno está en nivel privado puede llegar a hacer la PCR ahí también. La IgM, dentro de los primeros 4 días, desde que uno tuvo el exantema, puede todavía no llegar a subir lo suficiente como para que el método la detecte. Entonces, eso es lo que se llama falsos negativos, y es la situación que plantea Ricardo. Quizás muchos de los casos tienen muestra, pero es una muestra temprana. Entonces, esta muestra tomada muy tempranamente al día del exantema, por sí sola no nos alcanza para decir esto no es sarampión. Entonces ahí necesitamos la muestra negativa, el antecedente de vacunación del caso, si tuviéramos resultados de PCRs, el seguimiento de los contactos, porque es muy importante la investigación epidemiológica y ver qué es lo que pasó alrededor de ese niño o ese adulto que fue sospechoso de sarampión, porque si ese adulto tuvo exantema y además todos los contactos no vacunados también tuvieron exantema, y bueno, ahí nos hace pensar que con más razón puede ser sarampión, ¿sí? Entonces, tenemos que empezar a sumar criterios para poder llegar a decir, este caso no es un sarampión. Y esto es lo que habla Ricardo. Y encima, cuando esa información no está adecuadamente notificada en el Sistema Nacional de Vigilancia, en el SNVS, que es, ahora todos lo conocemos por COVID, tenemos que andar rastreando y buscando y haciendo trabajar a la gente del terreno en esta situación de pandemia, sobrecargarlos con buscar información de estos casos de sarampión. Así que por eso digo que si no hubiera sido por el trabajo en equipo y por el gran trabajo de terreno que se hizo, esto no hubiera sido posible. Porque realmente fue un trabajo de hormiga juntar la información de estos prácticamente 5.000, 4.000 y pico de casos que faltaba datos para poder descartarlos. Era esto lo que me decía Ricardo, ¿no? Exactamente, Gaby, muchas gracias. Y está bien que lo digan, ¿eh? Está bien que lo digan, porque volvamos al principio, este es el fruto de un trabajo. Esto no es que alguno de ustedes tres solito o alguien decidió en su casa que no haya casos de sarampión en los últimos 3 meses. Son más de 25 años de decisiones concatenadas, de prueba y error, y sobre todo aciertos que han llevado a este camino, y queremos insistir con esto. Son logros muy grandes que dependen de muy poquito. Cualquiera que baje la guardia, tenemos que volver a descender esos 25 años o quizá más para volver a celebrar esto que tenemos, que no es ni más ni menos que la celebración de la salud de nuestra gente, ¿no? Y como cuando hablamos de vacunas, Analía, Ricardo, Gabriela, ustedes no me dejan mentir, yo lo aprendí de su testimonio, hablamos siempre de la fragilidad de los más débiles, ¿no? Por eso tanta importancia tiene esto en la igualdad de los ciudadanos argentinos en su derecho a la salud. Bien, vamos con más preguntas, porque lo bueno que tiene esto también es el servicio que generamos a la comunidad médica en particular, y por eso nos preguntan, por ejemplo, ¿hasta qué edad máximo se puede colocar el refuerzo de sarampión? ¿Y qué tiempo se debe esperar entre vacuna y vacuna? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Más? ¿Agarro yo? Bueno, no hay límite de edad para recibir la vacuna de sarampión. Lo que pasa es que habitualmente decimos que se la damos hasta los nacidos después del año 65, porque antes circulaba tanto el virus que todos ya habían estado expuestos. Los que nacieron antes del 65 estuvieron expuestos al virus que se llama virus salvaje, ¿sí? No al virus de la vacuna.
Entonces, entonces ellos tienen la inmunidad natural de la enfermedad. Pero si hubiera alguna persona que vivió totalmente aislada, como nos pasó en este brote, que tuvimos 2 personas de 60 años, que vivieron totalmente aisladas y no se expusieron al sarampión, y uno le hace el estudio de IgG y la IgG da negativa, sí, perfectamente se puede vacunar. Hay que tener en cuenta que como es una vacuna a virus vivo atenuado, no todos la pueden recibir, o sea, si es los pacientes que tienen inmunosupresión no pueden recibir esta vacuna, según qué tipo de inmunosupresión, ¿no? No la pueden recibir las embarazadas, no la pueden recibir los niños menores de 6 meses, de ningún modo. Pero bueno, si todos nos vacunamos, protegemos a los demás. Y lo segundo que me habías preguntado, Diego, era el tiempo entre una y otra, como en todas las vacunas que son a virus vivo atenuado, o se dan simultáneamente, por ejemplo, la vacuna de la varicela con la vacuna del sarampión, ¿sí? O las tenés que separar un mes entre una dosis y otra. Si tenés que dar 2 dosis de vacuna para el sarampión, tiene que haber mínimo un mes entre una y otra, ¿sí? Bien. Vamos a ir ya cerrando, Diego, afortunadamente. antes Sí, que quería interrumpirte porque la doctora Ceballos de Córdoba a ver, quiso hacer una pregunta por el chat y aparentemente no tuvo chance. Gaby, Ana me pregunta, me dice 2 cosas. Primero es que no, y yo también quería hacer una mención respecto de la campaña del 2018, porque me parece que, eh, vamos por parte. Ana me dice que la epidemia del 2000, hubo una epidemia importante en el 2000 y fue la última de Córdoba. Y me hace referencia a un caso importado de Córdoba este año, que fue el último, ¿no? Esa es 2 casos, ok. Y quería preguntarte y que hagas algún comentario en relación a la campaña del 2018, que yo creo que fue muy importante, que permitió de alguna forma bloquear la diseminación en el resto del país. No sé qué pensás. Sí, a mediados, después de mediados del 2000, de hecho los últimos casos endémicos fueron en Córdoba, y después de eso ahí se interrumpió la circulación, fueron los últimos casos. Respecto a los casos de Córdoba, sí hubo un caso que fue el primero que se conoció, un hombre que había estado en Florianópolis y volvió con sarampión, lo que le decía a los adultos que viajan, y el último caso que confirmamos, que les dije que en la diapo ni siquiera lo teníamos anotado, fue un caso importado que tuvo PCR negativa, IgM positiva, y estábamos esperando los resultados de avidez del Malbrán. Y la avidez le dio baja, así que este caso se confirmó, también fue una mujer, una adulta, de un pueblo de Córdoba, que también había estado en Florianópolis, para la misma época que el otro paciente. Así que son 2 casos importados de Córdoba. Lo otro que me decías de las campañas de seguimiento, o sea, como estrategias para eliminar, se hicieron principalmente las campañas de puesta al día, que fue la que se vacunaron 14 cohortes, niños de 1 a 14 años en el año 93. Se incorporó la vacuna al calendario en el año 98, y para consolidar en adultos, principalmente con el objetivo de rubiola, se hicieron las campañas de aceleración, que fueron las que se hicieron en hombres y en mujeres, en los años 2006 y 2008, ¿sí? En adultos de 16 a 39 años en ese momento. Esas son diferentes estrategias que se usaron. Además, lo que seguimos, como comentó Ricardo al principio, es mantener la vacuna de calendario, primera y segunda dosis, y en el medio disminuir los susceptibles con campañas de seguimiento para niños de 1 a 4 años. Las campañas de seguimiento habitualmente se hacen aproximadamente según las coberturas del país, cada 4 o 5 años. Nosotros las venimos haciendo cada 4 años, se hizo en el año 2010, 2014 y 2018. La última, que fue en el año 2018, alcanzamos una cobertura global del 89%, que fue mejor que la del 82% que habíamos tenido en el año 2014.
y además fue una campaña que fue más homogénea, digamos, o sea que en más provincias logramos alcanzar la cobertura adecuada. Principalmente no se alcanzó porque donde está la mayor concentración de población, que son Ciudad de Buenos Aires y provincia, son los como que terminan traccionando hacia abajo el valor del país. Pero eso es muy importante porque haciendo el análisis de dónde no se logró el objetivo de la campaña, uno sabe dónde tiene la población susceptible, que es donde puede llegar a haber un brote. Y casualmente lo que sucedió, que la zona que le fue como un poco más lenta y que no llegó a las coberturas de campaña en el año 2018, fueron las zonas que tuvieron todo el área metropolitana, que tuvo el brote tanto en el 2018 como en este brote 19-20. Así que sí, es fundamental este tema de las campañas de seguimiento para dar esta segunda oportunidad, porque recuerden que con una primera dosis hay falla primaria, o sea, hay muchos niños que no responden a esa primera dosis, y sí le estamos dando la oportunidad con la segunda. Así que ese es el objetivo de las campañas de seguimiento. Gracias, Gaby. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, Diego? Sí, claro. Diría que la última, ya por cuestiones de horario, siempre me gusta que queden cosas para charlar, así los volvemos a convocar más adelante. Contarles a los espectadores que están del otro lado que, sobre todo Analía, va y viene con su conexión porque está en su lugar de trabajo, ¿no? En la DINASEI, y es ese organismo el que a través de su página también, en el Ministerio de Salud, tiene toda esta información que ustedes acaban de leer, sobre todo los aspectos burocráticos de la vacunación, edades, requisitos, lugares de vacunación, en su página web, para que también, si se les perdió algún detalle y no llegaron a notarlo, como cuando éramos chicos nosotros si veíamos la tele o escuchábamos la radio, van allí y tienen toda la información. El último es un comentario general para los tres, una pregunta general para los tres, que me parece que vale como cierre de este encuentro, y es, ¿qué pasa con las vacunas en general, el sarampión en particular, cuando son víctimas de su propio éxito? Entonces uno escucha del sarampión como escucha de la polio, que para qué vacunarse si esas cosas ya pasaba hace mucho y ya no encuentro nadie en el colegio de mis hijas, en el barrio, con mis amigos en el club, nadie que hable de sarampión. Me parece que en esa tranquilidad que tenemos amenaza en realidad el problema. Quería saber qué opinan ustedes. Bueno, como vieron en el mapa que yo presenté al inicio, el sarampión es una enfermedad que acá en Argentina está controlada, pero en otros países no. Por lo tanto, la necesidad de la vacunación para sostener que el país siga libre de enfermedad es vital. Todos los brotes empezaron a partir de casos extranjeros que venían, no de personas extranjeras, sino de personas que traían el virus de afuera, y después no se podía, al encontrar poblaciones con bajos niveles de vacunación, con bajos niveles de protección, es un virus recontra contagioso y que se esparce rápidamente. Por lo tanto, es muy importante mantener los niveles de vacunación adecuados y altos. Ustedes, chicos, si quieren decir algo más, pero... Diego, yo creo que la importancia que tenemos nosotros desde los pediatras, las sociedades científicas, de día a día bajar un mensaje muy claro desde el punto de vista de la importancia de la vacunación como la herramienta de salud pública. Las vacunas tienen esa característica, como bien lo describís vos, de precisamente lograr hacer desaparecer o eliminar un virus, como es el caso del sarampión, la percepción de la comunidad, aún dentro de la comunidad médica, los médicos han tenido muy pocas oportunidades de ver, médicos en formación, de ver un sarampión, salvo excepcionalmente los médicos que pueden haber participado de los casos en la provincia de Buenos Aires. Entonces, toda esa baja en las defensas, hablando de defensas desde el punto de vista de la comunidad y desde de la parte médica, tienen que ser reforzadas por nosotros desde la parte médica. Tenemos que trabajar desde las sociedades científicas, desde el consultorio, desde los niveles de comunicación para brindar información adecuada
y alertar sobre estas situaciones bueno, en el caso del sarampión específicamente tenemos vecinos que realmente son lamentablemente en ese sentido una amenaza, sobre todo viendo las coberturas que tenemos. Entonces es una batalla que tenemos que luchar y dar día a día desde el consultorio. La responsabilidad viene mucho desde el día a día del consultorio y por supuesto el rol que tenemos nosotros desde las sociedades científicas, ¿no? Yo creo que para nosotros, como bien dijo Gaby, nosotros tenemos un calendario modelo a nivel internacional, donde las vacunas que cubre el Estado es un número importante, interesante, y que cubre la mayoría de las enfermedades prevenibles. Y en la mayoría de la población. Lo que tenemos que hacer ahora, el desafío es que la gente llegue a las vacunas, que la gente se vacune. Instaurar formas de que sea accesible, que esté en la cabeza de la gente, que esté la demanda de la vacuna, y que ese es el desafío. Por ejemplo, este año la campaña de vacunación antigripal fue muy exitosa, pero parte del éxito era la demanda de la gente de la vacuna. Si nosotros logramos poner en la cabeza de la gente la demanda de la vacuna del calendario como un derecho que tenemos los argentinos de acceder a este calendario modelo de vacunación, ahí parte del éxito está asegurado, porque cuando la gente lo pide y el recurso está, por supuesto, y no es un recurso que está un día sí, un día no, está en forma constante y los vacunatorios están abiertos, ahí el éxito está asegurado. Pero parte de nuestro rol como sociedad científica es picar sesos, es decir, hay que hacer ver que esto es un derecho y que esto es una necesidad de la gente para prevenirse en ellos y en el resto de la sociedad, estas enfermedades que después que pueden tener complicaciones clínicas y llevar hasta la muerte. Enfermedades que se previenen con una vacuna. Nada más. Nada más ni nada menos. Parece poco, dice. No, hemos sido como comunicadores testigos privilegiados de otra vez un larguísimo camino para que Argentina tenga este calendario, y hemos sido afortunadamente testigos del elemento igualador del calendario de vacunación, porque ya no es curarse para que lo pueda pagar, sino curarse sobre todo para aquel que no llega con el manguito a fin de mes y que no debería ni debe decidir si comprar un plato de comida o darse una vacuna en el sector privado. Así que estamos muy contentos por esto, y como bien decía Ricardo, agradeciéndole, porque todo este Zoom y este webinar nació de un mail de Ricardo diciendo, che, tenemos que contar esto. Bueno, acá estamos, Ricardo, lo hemos contado. Agradecer e insistir en el rol de la Sociedad Argentina de Infectología como mensajera de estos contenidos. Es el webinar número 64, solamente desde el inicio de la pandemia, y estamos orgullosos de seguir adelante. Como siempre decimos, acá el que se cansa pierde. Gracias, Gabriela, gracias, Ricardo, gracias, Analía, gracias a ustedes por estar del otro lado. Muchas gracias. Buenas tardes. Chao.